Ya son las 9:59, casi las 10, ultra puntuales para lo que va a ser esta entrevista que vamos a empezar a desarrollar. Estamos por la 94.5 FM, 50.2 de televisión digital y además en diariosach.cl, nuestra señal online. Dejar de ser una sopa de letras, una historia reciente de politización y construcción identitaria del Frente Amplio chileno 2011-2019, es el nombre del artículo publicado por la historiadora y decana de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, Cristina Moyano, junto a Javier Duarte, egresado del Magíster en Historia de nuestra universidad también. Y se trata de un trabajo que analiza la fragmentación, las tensiones y la narrativa generacional que dio forma a lo que conocemos actualmente como el Frente Amplio, que desde hace poco además es un partido político, pero que tuvo toda una evolución desde principios del actual siglo, 2006, también el envión que fue el año 2011, y que es lo que vamos a conversar justamente con la historiadora y decana de la Facultad de Humanidades, Cristina Moyano, que nos acompaña hoy día en el estudio. ¿Cómo está, decana? Muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. Mire, lo primero que se rescata además de este artículo es comenzar a historizar, comprender nuestro pasado reciente, porque uno dice, obviamente, estamos a pocos años de muchos de estos acontecimientos, pero que fue muy intenso. Conocer los orígenes, la forma de comprender los fenómenos sociales, además que caracterizaron esta época, y además, y lo conversábamos antes de ir al aire, decana, liderazgos que pasaron por estos micrófonos en aquella época, que compartieron paneles incluso con usted en su momento, en momentos además críticos para nuestro país, y que de alguna manera están estas trayectorias detrás de lo que se menciona en este artículo. De verdad que muy reciente, pero obviamente fue una época muy intensa. Así es. Bueno, la historia del tiempo presente, que es una de las áreas disciplinarias que tiene la historia, que es un campo particular, se caracteriza por estudiar fenómenos ultracontemporáneos que tienen esa carga acontecimental de vivir el presente como un presente muy poblado de acontecimientos y que lo hace muy denso en términos de las experiencias de los actores que lo vivieron y que es coetáneo al que investiga, al que escribe y al actor que está siendo estudiado y el proceso mismo. Entonces, esa combinación de esos cuatro componentes es lo que caracteriza el campo de la historia del tiempo presente, que es uno de los campos que desarrollo yo como historiadora. Lo otro, podemos hablar acá de un proceso de formación de lo que es el actual Frente Amplio, con todos sus matices y momentos, con particularidades, o se puede identificar también dinámicas que se repiten en la historia a la hora de comprender cómo se forman ciertos partidos políticos o movimientos. ¿Hay ciertas particularidades acá? Sí, bueno, hay particularidades como en todo proceso histórico respecto de momentos agudos de conflictividad social que no se experimentaron de la misma manera. Por ejemplo, uno podría hacer una comparación y a algunos frente amplistas les gusta compararse, por ejemplo, con la crisis que vive la democracia cristiana en los fines de los años 60 y la formación, por ejemplo, del MAPU y la izquierda cristiana. Pero estamos hablando acá de un proceso de politización que nace, digamos, en el movimiento secundario, que se extiende hacia el movimiento universitario, y ahí eso no tiene correlación con otro momento similar, digamos, de expresión generacional más larga. Eso es particular del Frente Amplio, y por otro lado también algunos de los componentes de los debates y banderas que levanta el Frente Amplio que estaban ausentes en otros momentos históricos, y yo diría que son las banderas que tienen que ver con cómo combinar este tema del derecho a la igualdad, de la idea porque avancemos todos en mayor igualdad social y en acceso a derechos versus el respeto a la diferencia y a las identidades. Eso también es algo bien particular de esta época, que cruza otros movimientos a nivel internacional, pero que es propio de la politización de este sector. Oiga, decana, hablemos un poquito de la injerencia que tuvieron, por ejemplo, Revolución Democrática, la izquierda autónoma en el escenario actual del Frente Amplio. Esto porque desde diferentes miradas apostaron a un proyecto mayor, problematizaron más, me pongo a pensar en Nodo 21 en el caso de la izquierda autónoma, y también diferenciándose en algunos aspectos, prescindir o no del vínculo con la política post-transicional, lo que efectivamente se estaba ofreciendo en algún momento en estas relaciones con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero finalmente cuando es necesario aunando posiciones. ¿Son los referentes importantes a la hora de pensar en lo que actualmente es este Frente Amplio? Sí, el Frente Amplio, bueno, en este artículo tú
podrás haber observado que hay muchos grupos. La sopa de letras. La sopa de letras, sí, exactamente. Que duran, que tienen una particularidad, que son de corta duración. Hay muchos actores que pasan de un grupo y después forman otro grupo, se disuelven, se fraccionan. Eso es muy, digamos, particular de este Frente Amplio. Pero los dos movimientos más consistentes y que además se abocaron a constituirse en partidos y que lo discutieron, digamos, fue efectivamente Revolución Democrática y el movimiento autonomista. Claro. Que recibe, digamos, afluentes de otros grupos, porque el movimiento autonomista tiene un quiebre claro. Precisamente en el segundo gobierno de Bachelet, entre Izquierda Autónoma y el movimiento autonomista. Y el movimiento autonomista es la base después de Convergencia Social, que reúne, digamos, a otros sectores que vienen de comunes y de otros grupos. Entonces, allí uno podría decir son los dos grupos que tienen una vocación de poder institucional, político partidario, y que entienden que de alguna otra manera no podían seguir estando, y esa es la pugna que tienen con Nodo 21 y particularmente con el grupo que lidera Carlos Ruiz, que la centralidad del debate político y de la disputa política no estaba solo en el mundo estudiantil y que había que ir a disputar espacios institucionales en el Parlamento y con mirada hacia la posibilidad de construir un gobierno. Probablemente no tan temprano, porque el estallido es un tiempo que yo digo allí les descompone un poco su propia... Y generó fraccionamientos además de alguna manera. Sí, su genealogía y su propia historicidad, porque ellos se dan un relato histórico, digamos, particular, pero que habían resuelto esto en esa dinámica. Primero, hay que lograr espacios de poder institucional, hay que estar en los movimientos sociales, y el debate sobre lo educacional no podía ser el único debate que articulara, digamos, su disputa en el escenario político contingente. Claro, y ahí es donde surgen también esto de acoger a otros movimientos como el No Más AFP, lo que se me viene a la mente también el tema de Hidroaicén en algún momento, obviamente lo que fue el año 2018 y lo que tiene que ver con el feminismo, es el mayo feminista de alguna manera. Hablemos un poquito de aquello, porque ahí se recogen muchas de esas propuestas que de alguna manera también han estado presentes, al menos en el programa inicial del actual gobierno. Sí, bueno, también la lucha de pobladores, porque además, también de Ucamau, exactamente. Bueno, efectivamente ese conjunto de demandas sociales que no habían sido respondidos satisfactoriamente por los gobiernos anteriores, se declaran en clave distinta también por estos actores. Critican, digamos, este Estado subsidiario, ven, y esto es súper importante, a través de intelectuales que están vinculados a ello, intelectuales orgánicos, ven también que el dispositivo constitucional no comienza, sino que se empieza a visibilizar como el componente que hace como esta especie de valla de contención para que los cambios fueran más sustantivos, y por lo tanto van a incorporar debates que estaban sueltos, por decirlo de alguna manera, el debate ambientalista, el debate sobre pensiones, el debate feminista, el debate sobre el derecho a la vivienda, como debates que se unifican en esta construcción de una política que, insisto, trata de vincular igualdad y diferencia como componentes que se reúnen en este gran en este grupo que tiene demandas que son diversas y que podrían haberse resuelto de otra manera, pero que se reunifican en esta idea de que los nuevos debates políticos deben darse desde otra perspectiva, con otros conceptos incluso, y con otras banderas de lucha que la izquierda tradicional, y esto es súper importante porque ellos se distancian de la izquierda tradicional, no había logrado incorporar ni interpretar adecuadamente.
Qué bueno que cita el tema de la izquierda tradicional, porque aquí también surge la gran pregunta de la manera en que analizamos la evolución de la relación con el Partido Comunista. Hablamos de esta competencia en las orgánicas estudiantiles, que queda en evidencia también en este artículo, que también recordamos bastante. Pasa por los matices en tiempo de la nueva mayoría, donde también se trataba de hacer esa distinción, hasta el escenario actual, donde finalmente convergieron en apruebo dignidad, pero que de todas maneras cada cierto tiempo nos encontramos con ciertas fricciones. Bueno, hay una fricción histórica en la Constitución del Frente Amplio con el Partido Comunista mucho más aguda que con los gobiernos, o sea, con los partidos de la Concertación, sí. Y eso tiene que ver porque el proceso de politización generacional que viven estos actores políticos particular se hace en el mundo estudiantil disputando las federaciones de estudiantes. ¿Y quién, germen, ¿no? Exacto. ¿Y quién eran los que tenían el poder en las federaciones estudiantiles? No eran los partidos de la Concertación, sino que eran mayoritariamente partidos vinculados, o sea, federaciones vinculadas al Partido Comunista. Sí. Por lo tanto, el diferenciarse de la izquierda histórica, de esa izquierda que se construye esa imagen estalinista, de este partido que no es capaz de incorporar, digamos, las nuevas demandas de los movimientos sociales, pero que además también se le comienza a cobrar el haber sido partícipe de los gobiernos de la nueva mayoría, hace una distinción de las maneras de hacer política, aunque recojan algunos liderazgos icónicos del Partido Comunista, pero se distancian mucho de él y de las prácticas políticas y tienen disputas que son pequeñas, pero que les dejaron huella en sus marcas de politización y construcción de identidad que hoy día son expresas en el debate político contingente. Sí, eso también quería plantearlo, porque es bien curioso que estos matices, y no solamente en el caso del PC, se hagan evidentes. Está la disputa con el socialismo democrático, cada cierto tiempo se recuerda el tema de lo que fueron los primeros años de la vuelta a la democracia. De verdad que acá estamos con una suerte de déjà vu a propósito de la primaria y lo que hemos podido también revisar en el artículo. Sí, y de hecho, bueno, el artículo no llega precisamente hasta la actualidad ni a la constitución formal del Frente Amplio, sino que al primer Frente Amplio, digamos, que lleva a Beatriz Sánchez como candidata. Precisamente porque yo creo que igual cambiaron un poco las composiciones, cambiaron las graduaciones de las demandas y también de alguna otra manera a estos actores les toca hacer gobierno muy jóvenes y creo que la juventud sea un componente negativo, porque si uno piensa, por ejemplo, cuán jóvenes eran los ministros de la época de Frei Montalva o de Allende, no hay una gran diferencia. Lo que pasa es que la juventud se experimenta de manera distinta. Por lo tanto, esa idea de Carlos Peña de inexperiencia asociada a la juventud, yo no estoy de acuerdo con ella, pero sí llegan en un momento donde esta digamos, aceleración de procesos históricos, la generación de altas expectativas respecto de respuestas a los problemas estructurales de Chile, ellos entienden no se pueden resolver por la vía de ser un gobierno solo, o sea, que pudieran gobernar, digamos, de manera única. No fue la democracia cristiana del año 64, digamos. Y por lo tanto, el construir alianzas, el tiempo de la administración, el tiempo de los acuerdos, el tiempo del diálogo, es mucho más lento que el tiempo de la demanda y de la denuncia. Esas dos temporalidades chocan y muchos de ellos se sienten incluso tensionados por esta idea de que no pudimos dar respuesta, pero también había que bajar varios cambios, y lo ha dicho el presidente Boric en esta revaloración que se hace hoy día de aquello que era parte de su identidad, de la crítica a la política de los primeros 30 años de gobierno de la Concertación. Y que en algunos casos también decantó en esta suerte de comillas superioridad moral de la que tanto se habló, además de Cana. Sí, o sea, hoy día uno escucha a veces al presidente Boric y la valoración del diálogo y todo eso, y uno dice,
está hablando Edgardo Benninger, está hablando Patricio Elwin, o sea, la idea de la política en la medida de lo posible puesta en otro contexto, porque es una apropiación particular, digamos, que también tiene que ver con dilemas que el Frente Amplio no visualizó la crisis migratoria, no visualizó los problemas de seguridad ciudadana. Eso son temas que les tocaron, digamos, no visualizó el conflicto que se desató con la pandemia. Por lo tanto, hay cuestiones que era imposible que estuvieran en su proyecto político y hoy día han tenido que rescatar en ese sentido desde la mirada a lo que fue el gobierno de Allende, las relecturas de lo que fue el proceso de renovación socialista y ese acercamiento que tienen que no es tan conflictivo ni erosivo más con el mundo de lo que hoy día es el socialismo democrático que con el Partido Comunista. Hablaba del presidente ahí, Decana, y me da la impresión de que si uno mira la figura del presidente, su forma de conducción, de hacer política actual, pero empieza a revisar la trayectoria, tranquilamente nos encontramos como con una figura referente de lo que fue esta evolución desde los primeros años hasta lo que es actualmente el Frente Amplio. Me da la impresión de que ahí tenemos una buena forma también de comprender junto con lo que ha expresado en el artículo. Sí, yo creo que él merece efectivamente una buena biografía y además dejó, bueno, en el artículo ahí nosotros tratamos, pero lo trabajo después en otro artículo un poco. Esta es una generación que escribió mucho en las redes sociales, escribió muchas columnas, por lo tanto hay material bibliográfico hoy día, material que lo decimos los historiadores, fuentes primarias, para poder hacer un seguimiento de estos actores y estos cambios que han experimentado en el corto plazo, pero que demuestran lo complejo de la política. Y yo creo que esta idea y por eso, digamos, Jackson termina siendo tan disonante, siendo un personaje que cuando parte su proceso de politización más público era tan promisorio. Yo creo que muchos veían en Jackson, que además fue electo diputado, muy joven, digamos, una figura que tenía mucho más potencial político que el propio Gabriel Boric, pero le jugó en contra un poco esa dinámica más soberbia, de menos diálogo, que demostró su incapacidad para poder generar acuerdos en el Parlamento como ministro que le correspondía esa labor. Sí, no, y además está ese hito en torno al acuerdo de noviembre de 2019, que yo creo que también responde mucho a los caminos que tomó finalmente el Frente Amplio a la hora de buscar la salida democrática. Sí, bueno, y ahí eso tensionó, hay un sector incluso de Convergencia Social que se va de Convergencia Social. Porque era Poder Ciudadano o ya había cambiado de nombre, ahí ya se llamaba Convergencia Social, Gael Jomans era la presidenta, pero ella no es la que firma el acuerdo, lo firma Gabriel Boric, que dice, bueno, esta es la salida que hay que tener, y que demuestra también un poco las diferencias de cómo se hace partido en grupos donde hay una primacía de liderazgos individuales. Y eso también queda expresado en el artículo. O sea, en el Partido Comunista esto hubiera sido impensable. O sea, ningún comunista firma si no hay acuerdo por lo menos de la comisión política del partido. Claro. Aquí sí se puede, porque los liderazgos tienen ese peso de cargar en sus propias biografías parte importante de la propia historia de sus partidos. Yo quiero recordarles que estamos conversando esta hora con la historiadora decana de la Facultad de Humanidades, Cristina Moyano, hablando de lo que es este artículo, dejar de ser una sopa de letras, una historia reciente de politización y construcción identitaria del Frente Amplio chileno, 2011-2019. Estamos ahí conversando y comentando algunos de los elementos que están presentes en esta publicación. Decana, hablaba además de las fuentes. ¿Cuán problemático además puede ser desarrollar un trabajo y una propuesta de estas características, tomando en cuenta estas fuentes primarias de las que usted hablaba? Habitualmente estamos atentos a lo que se puede ir generando en paper, en publicaciones, en artículos, pero acá nos encontramos además con un cúmulo de publicaciones al alero de redes sociales, por ejemplo, que me imagino que obviamente una muy buena fuente, pero problemática de poder ir generando efectivamente un relato dentro de ello. Sí, bueno, eso es un debate que yo tengo harto con mis estudiantes de metodología en el doctorado y en el magíster, que tiene que ver con cómo vamos a hacer historia de este tiempo prescindiendo de esas fuentes. Claro. Porque además
los tweets se borran, se limpian. Bueno, yo tuve no sé si la capacidad de, un equipo de ayudantes trabajó haciendo seguimiento a líderes antes que yo formulara este proyecto. Por lo tanto, antes del 19 de octubre, del 18 de octubre del 2019, yo había hecho un rescate y tengo un acopio documental significativo de tweets, de columnas de opinión en diarios digitales, en algunas páginas, digamos, que después se cayeron, pero también hoy día los historiadores contamos con muchos repositorios digitales. El gran tema que en términos metodológicos nos estamos planteando hoy día es cómo vamos a lograr dar cuenta de la experiencia societal, que antes, por ejemplo, se escribía en carta o en libro, etcétera, que no es la tónica hoy día, para poder dar cuenta de la experiencia política en 50, en 30 años más, cuando muchos de estos repositorios están destinados a desaparecer. Y nadie está, porque no hay ninguna fuente de la historia que se preserve para la historia, excepto los documentos del Estado, que no se preservan para la historia, se preservan para la gestión y la administración pública. Entonces, ese es un gran dilema, el dilema de cómo se hace historia del tiempo presente en una era digital, y lo que estamos haciendo varios historiadores es construyendo repositorios digitales, pero también tenemos el problema tecnológico, es decir, ¿cuánto de eso vamos a poder traspasar? Porque las tecnologías cambian muy rápido. Entonces, lo que se puede almacenar, lo que no se puede almacenar. ¿Cuánto de esa plataforma o particularmente de ese tipo de elementos con que se almacena va a quedar obsoleto en el corto plazo? Así es. Entonces, estamos imprimiendo, generando fotografías, documentos en otros formatos que nos permitan preservar parte de aquello, porque hoy día es muy fácil, por ejemplo, que un diario, los diarios digitales, donde se escribían muchas columnas, por problemas de financiamiento desaparezcan y nadie los guardó. Entonces, mi equipo de investigación ha trabajado mucho en resguardar ese material, y nuestra idea, y que es parte del trabajo de los historiadores y nuestra responsabilidad social en algún momento, es poder entregarlo adecuadamente ordenado a instituciones que están al resguardo de esos elementos. Pero el dilema lo ha planteado Chartier, lo han planteado Bresciano, distintos historiadores que hacemos historia más contemporánea respecto de esta liquidez con la que hacemos historia del tiempo presente. Oiga, decana, lo mencionábamos al principio, muchos de estos liderazgos los vimos cara a cara, conversamos con ellos, debatimos con ellos, los conocimos, interactuamos. ¿Hay cierta ventaja también desde la perspectiva de historiadora el haber podido también conocer muchos de primera fuente directamente de estas posiciones, o particularmente de cómo se fueron desarrollando estos acontecimientos? Tiene las ventajas y tiene las desventajas. Las ventajas es que, claro, uno como historiadora, pero también como partícipe de los procesos sociales, tiene una experiencia particular del proceso. Entonces, el proceso de alejamiento, el distanciamiento que uno tiene que tener para que no se imprima tu impresión respecto de los actores, es un ejercicio complejo de hacer, ese distanciamiento epistémico y metodológico. Por otro lado, yo creo que también hoy día este tiempo de aceleración ha generado también una brecha de conflicto intergeneracional importante. Yo soy de una generación anterior a lo de, bastante anterior, digamos, a los frente amplistas contemporáneos. Entonces, para mí ha sido muy relevante el trabajo con mis ayudantes, que son actores más jóvenes, que me han permitido comprender las prácticas, por ejemplo, de politización. Yo cuando entrevistaba, yo decía, bueno, pero ¿cómo ustedes debaten por WhatsApp? Hasta altas horas de las noches los debates eran por WhatsApp. O sea,
uno que conoció otras culturas políticas donde se llamaba un pleno o donde se hacía una reunión formal, hoy día se debate virtualmente. Entonces, ¿cómo se tiene acceso a ese tipo de registros? Y bueno, yo me los conseguí con mis estudiantes que habían estado en algunas de esas discusiones y de mi equipo de ayudantes, pero hay una diferencia en las prácticas de hacer política que, aunque tú no lo creas, por muy presente que yo haya estado de aquello, está muy lejana de mi propia experiencia de politización estudiantil en los 90, por por un tema ejemplo. estrictamente generacional, ¿no? Así es. Decana, quiero también ponerme un poco en el escenario actual, tomando en cuenta que estamos en contexto de una campaña presidencial. El Frente Amplio tiene un candidato que es Gonzalo Vinter, ya tendremos tiempo de ir conociendo también cuáles son las apuestas a nivel parlamentario, pero me gustaría saber también desde su perspectiva de qué manera cree usted se ha estado analizando y revisando en forma concienzuda por parte del Frente Amplio lo que es toda esta historia, a la hora tal vez de ir proyectando e ir generando ese Frente Amplio que quieren en el futuro. ¿Le da la impresión de que han mirado con cuidado lo que pasó en estos últimos 15 años? No, yo creo que no han tenido el tiempo suficiente para poder hacer la revisión. Ellos están viviendo en la cresta de la ola y cuando uno está en la cresta de la ola es difícil poder ponerse a hacer historia. Sí han disputado las nociones de presente, sí han disputado las nociones de la cronología más contemporánea, cuando se acabó la transición, cuando podemos decir cambió el escenario político. Esas han sido sus disputas, que son parte de sus disputas políticas, pero yo creo que todavía no se hace historia cuando uno cree que está, o sea, no se hace historiografía cuando uno cree que está haciendo historia. Eso es una diferencia importante. Así, cuando yo creo que las riendas del futuro están en mis manos todavía, uno no mira necesariamente al pasado en clave historiográfica. Decana, para ir ya casi cerrando esta conversación, y a la luz de todos estos antecedentes, esta historia que además está en construcción, que está además en atención a la revisión que el propio Frente Amplio puede hacer una vez que vayan pasando estos procesos históricos y políticos, ¿cómo cree que se va a recordar al Frente Amplio, al menos en lo que fue su formación? Bueno, yo creo que se va a recordar como una generación política muy activa, una de las más activas en el periodo de la postdictadura, que declara una vocación de poder, que está muy asociada a esta idea de lo que permitió las reformas, por muy críticos que ellos hayan sido, las reformas que generó la Concertación y que permitió que un grupo de sectores de clase media y de clase media alta en universidades a lo largo de Chile vivieran un proceso de politización intenso en el marco de la posibilidad de disputar nociones que, por ejemplo, mi generación ni siquiera tenía en su horizonte de expectativa. O sea, una generación que venía saliendo de la dictadura y que tenía el temor del regreso autoritario, tenía un futuro limitado que imaginar. Estos son hijos de una democracia que, por muy limitada o restrictiva o gatopardista o todos los conceptos que usaron distintos actores que nutrieron a los conceptos y la ideología frente amplista, les permitieron definir horizontes de expectativas que otras generaciones no podían generar. Entonces, en ese sentido, yo creo que son la generación que abrió, así va a ser recordada, la generación que abrió las posibilidades de nuevos futuros para Chile. Si esos futuros no llegaron, es distinto, porque en historiografía, son tan importantes los futuros que se imaginan como los futuros que se llegan a cumplir. Y yo creo que uno tiene que hacer el ejercicio de comprensión de que la posibilidad de imaginación también está situada históricamente, y eso es parte de lo que nosotros los historiadores tratamos de incorporar cuando hacemos análisis de las subjetividades políticas, que es lo que yo estudio particularmente.
Yo quiero comentarles además de que esta publicación, este artículo está es posible de encontrarlo en izquierdas.cl. Ahí ustedes pueden encontrar dentro de los diferentes artículos el que ha sido escrito por la decana historiadora, además Cristina Moyano, junto a Javier Duarte, egresado de Magíster en Historia USACH. Dejar de ser una sopa de letras, una historia reciente de politización y construcción identitaria del Frente Amplio chileno 2011-2019 es el nombre de este artículo. Decana, yo quiero agradecer como siempre la posibilidad de poder conversar muchas veces de la actualidad, pero también el poder hacer este análisis histórico que de verdad para muchos es muy interesante porque es algo que vivimos y tuvimos la posibilidad de palparlo. Así que de verdad que un gran ejercicio y bueno, estaremos atentos a futuras publicaciones además. Muchas gracias.